¿Alguna vez has pensado en una persona que no veías desde hacía años y, minutos después, recibiste una llamada suya? ¿O has soñado con un lugar desconocido para descubrir tiempo después que ese sitio realmente existía? Tal vez abriste un libro al azar y encontraste exactamente la frase que necesitabas leer en ese momento de tu vida. Experiencias como estas ocurren con mucha más frecuencia de lo que imaginamos. Han llevado a millones de personas a preguntarse si las coincidencias son realmente producto del azar o si existe algún tipo de conexión oculta que todavía no comprendemos. Hoy exploraremos uno de los misterios más fascinantes de la realidad, las coincidencias imposibles. Desde tiempos antiguos, las coincidencias extraordinarias han despertado la curiosidad de filósofos, científicos y líderes religiosos. Para algunas culturas eran mensajes de los dioses, para otras, señales del destino. En la actualidad, la ciencia intenta explicarlas mediante las leyes de la probabilidad, mientras que otras corrientes sostienen que podrían existir conexiones entre los acontecimientos que aún escapan a nuestro conocimiento. Lo sorprendente es que, cuanto más se estudia el tema, más preguntas parecen surgir. Una de las primeras explicaciones científicas provino del matemático británico John Eames Littlewood, nacido en Rochester, Inglaterra, el 9 de junio de 1885. Littlewood formuló lo que hoy se conoce como la ley de Littlewood, una idea que desafía nuestra intuición. Según sus cálculos, una persona experimenta aproximadamente 1.000.000 de eventos significativos cada mes si se consideran todas las cosas que observa, escucha, piensa y hace durante su vida diaria. Si definimos un milagro como un evento cuya probabilidad es de 1 entre 1.000.000, entonces estadísticamente cada persona debería vivir una coincidencia aparentemente milagrosa aproximadamente una vez al mes. En otras palabras, lo extraordinario ocurre con mucha más frecuencia de la que creemos porque simplemente vivimos una enorme cantidad de experiencias. Sin embargo, existen historias reales que parecen desafiar incluso estas explicaciones matemáticas. Una de las más famosas involucra al rey Umberto I de Italia. En julio de 1900, mientras cenaba en un restaurante de la ciudad de Monza, el rey descubrió que el propietario era prácticamente idéntico a él. Ambos habían nacido el mismo día, el 14 de marzo de 1844, ambos habían nacido en la ciudad de Turín. Los dos estaban casados con mujeres llamadas Margarita, ambos tenían un hijo llamado Víctor, e incluso el restaurante había sido inaugurado el mismo día en que Humberto fue coronado rey de Italia. Como si esto no fuera suficiente, al día siguiente el dueño del restaurante murió accidentalmente por un disparo y, pocas horas más tarde, el propio rey fue asesinado durante un acto público por el anarquista Gaetano Bresci. Aunque algunos historiadores han cuestionado ciertos detalles del relato, la historia continúa siendo una de las coincidencias más sorprendentes jamás registradas. Otro caso increíble ocurrió con el escritor estadounidense Edgar Allan Poe, nacido en Boston el 19 de enero de 1809. En 1838 publicó la novela La narración de Arthur Gordon Pym, donde relata la historia de unos náufragos que, desesperados por el hambre, terminan sacrificando y comiéndose al joven grumete llamado Richard Parker. Lo extraordinario ocurrió 46 años después. En 1884, el yate británico Mignonette naufragó en el Océano Atlántico. Tras varios días sin comida, los sobrevivientes tomaron exactamente la misma decisión descrita por Poe y sacrificaron al joven marinero del grupo. Su nombre era Richard Parker. La similitud entre la ficción y la realidad sigue siendo una de las coincidencias más desconcertantes de la historia de la literatura. Las coincidencias también han acompañado a personajes famosos del cine. Cuando el actor británico Anthony Hopkins fue seleccionado para protagonizar la película basada en la novela The Girl from Petrovka, quiso leer el libro original. Buscó durante varios días una copia en distintas librerías de Londres, pero todas estaban agotadas. Finalmente, mientras esperaba el metro, encontró un ejemplar abandonado sobre un banco. Meses después conoció al autor de la novela, George Pfeffer, quien le comentó que había perdido precisamente su copia personal del libro en el metro de Londres y que esa edición contenía todas sus anotaciones manuscritas. Al revisar el ejemplar encontrado por Hopkins, descubrieron que era exactamente el libro perdido del escritor. Otro episodio que parece sacado de una novela ocurrió con Mark Twain, cuyo verdadero nombre era Samuel Langhorne Clemens. Nació el 30 de noviembre de 1835,
apenas 2 semanas después del paso del famoso cometa Halley. Décadas más tarde declaró públicamente: "Vine con el cometa Halley y espero irme con él cuando vuelva". Muchos interpretaron la frase como una simple ocurrencia del escritor. Sin embargo, el cometa regresó en abril de 1910 y Mark Twain murió exactamente un día después de su máxima aproximación a la Tierra, convirtiendo una frase aparentemente casual en una de las coincidencias más recordadas de la historia. No todas las coincidencias producen misterio, algunas cambian el rumbo de la humanidad. En 1928, el médico y bacteriólogo escocés Alexander Fleming, nacido el 6 de agosto de 1881, regresó de unas vacaciones. Descubrió que uno de sus cultivos de bacterias había sido contaminado accidentalmente por un hongo. Cualquier otro investigador probablemente habría tirado el cultivo a la basura, pero Fleming observó algo extraño: alrededor del hongo no crecían bacterias. Aquella aparente casualidad condujo al descubrimiento de la penicilina, el primer antibiótico moderno, un hallazgo que ha salvado cientos de millones de vidas y transformó para siempre la medicina. Mientras la ciencia explica muchas coincidencias mediante la estadística, el famoso psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, nacido el 26 de julio de 1875 en Kessville, propuso una idea completamente distinta. Jung desarrolló el concepto de sincronicidad, según el cual algunas coincidencias poseen un significado profundo para quien las experimenta, aunque no exista una relación física de causa y efecto entre los acontecimientos. Para Jung, ciertos eventos parecen estar conectados por su contenido simbólico más que por mecanismos materiales. Una persona puede estar atravesando una crisis personal, pensar intensamente en alguien y, de forma inesperada, encontrarse con esa persona. Para la ciencia tradicional esto es azar. Para Jung podría tratarse de una sincronía significativa entre la mente y el mundo. Las ideas de Jung siguen siendo motivo de debate porque nunca pudieron demostrarse. Sin embargo, millones de personas afirman haber vivido experiencias similares y consideran que algunas coincidencias poseen un significado demasiado preciso como para atribuirlas únicamente al azar. La neurociencia ofrece una explicación diferente. El cerebro humano evolucionó para reconocer patrones. Hace miles de años, identificar rápidamente una huella en el suelo podía significar la diferencia entre vivir o morir. Como resultado, nuestro cerebro desarrolló una enorme capacidad para encontrar relaciones incluso cuando no existen realmente. Este fenómeno recibe el nombre de apofenia, que consiste en percibir conexiones entre eventos independientes. Es la misma razón por la que algunas personas ven rostros en las nubes, figuras humanas en la superficie de Marte o creen que ciertos números aparecen constantemente en sus vidas. Relacionado con esto se encuentra el llamado sesgo de confirmación, uno de los mecanismos psicológicos más estudiados. Nuestro cerebro recuerda con facilidad las coincidencias sorprendentes, pero olvida las miles de ocasiones sin nada especial. Si pensamos 100 veces en un amigo y solamente una vez recibimos una llamada suya inmediatamente después, esa única coincidencia permanecerá grabada en nuestra memoria durante años, mientras que las otras 99 pasarán desapercibidas. El estadístico británico David J. Hahn, autor de The Improbability Principle, sostiene que los acontecimientos extremadamente improbables no solo pueden suceder, sino que son prácticamente inevitables. Vivimos en un planeta con más de 8.000 millones de personas interactuando constantemente. En semejante escenario, incluso los eventos cuya probabilidad parece infinitesimal terminan ocurriendo tarde o temprano. Lo verdaderamente sorprendente no sería que existieran coincidencias extraordinarias, sino que nunca ocurrieran. A pesar de estas explicaciones, todavía existen experiencias que continúan desconcertando tanto a científicos como a filósofos. Personas que sueñan con accidentes antes de que ocurran, familias que descubren vínculos inesperados entre generaciones separadas por décadas o individuos que encuentran a la persona indicada en el momento más difícil. La mayoría de estos casos probablemente tenga una explicación estadística o psicológica, pero algunos siguen siendo tan extraordinarios que mantienen vivo el debate. Quizá el mayor misterio no sea la coincidencia en sí, sino nuestra necesidad de encontrar significado en ella. El ser humano es la única especie conocida que busca constantemente patrones y explicaciones en los acontecimientos.
Esa capacidad nos permitió desarrollar la ciencia, la filosofía y el arte, pero también hace que nos preguntemos si detrás de algunos sucesos aparentemente casuales existe un orden más profundo. Tal vez las coincidencias imposibles sean simplemente el resultado inevitable de las leyes de la probabilidad actuando en un universo inmenso. O tal vez todavía desconocemos aspectos fundamentales de la realidad. Hasta entonces, las coincidencias seguirán ocupando un lugar especial entre los grandes misterios de la humanidad, recordándonos que todavía hay preguntas para las que no tenemos una respuesta definitiva. La próxima vez que vivas una coincidencia tan perfecta que parezca imposible, detente un momento y pregúntate, ¿acabas de presenciar un simple juego del azar o has sido testigo de uno de los misterios más profundos del universo? ¿Y tú? ¿Has vivido alguna coincidencia tan increíble que todavía hoy no encuentras una explicación? Me encantaría leer tu historia en los comentarios. Muchas de las mejores investigaciones comienzan con preguntas como estas. Si te apasionan los misterios de la ciencia, la historia, el universo y la mente humana, suscríbete a diferentes formas, activa la campana y acompáñanos en el siguiente viaje hacia los enigmas que desafían todo lo que creemos saber.